No te mientas. Si vamos a empezar a hablar de construir unos ingresos pasivos, y aquí vamos a hacer un ejemplo de $1,000 al mes, no quiere decir que metiendo hoy 1,000, mañana sacas 2,000, porque es la gran mentira que a veces te quieres meter, y yo no quiero que te dejes meter los dedos a la boca, sino que tengas criterios reales, con datos estadísticos reales, para que tú sepas cuándo creer y cuándo no. Sobre todo que tengas claros tus números. Si yo quiero una renta pasiva de $1,000 hoy, porque es lo que necesito hoy, ser consciente que en el proceso de crear ese capital, mañana no voy a, esos 1,000 no me va a alcanzar para nada. Entonces tengo que saber que si yo hoy vivo con 1,000 al mes o quiero tener una renta que me represente 1,000 al mes, uno, o tengo un capital acumulado que ya me permita rendir eso, o si no lo tienes, tranquilo, se puede construir, pero hoy quiero que entiendas cuánto debería ser ese monto para que puedas tener tus 1,000. Y ojo, esos 1,000 hoy no son los mismos 1,000 en 30 años. Entonces, vamos a hacer un ejercicio comparativo. Yo quiero que empecemos a analizar datos reales o inversiones tradicionales, cosas que normalmente nos han dicho que es la manera de construir esas inversiones. Y quiero hablarlo desde tres opciones típicas que salen en toda sesión de inversiones o de finanzas personales, como lo que normalmente hacemos para crear capital. Entonces voy a empezar con un ejercicio de: Natalia, yo tengo un capital ahorrado y lo más seguro que voy a ver es poner mi dinero en un CDT, típico ejemplo de renta fija. Y yo te quiero hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuánto necesitarías tú hoy poner en un CDT para que te rente $1,000 al mes? Y tú puedes decir, pues muy fácil, si yo tengo un CDT que al año me da el 10%, que hoy los consigues en eso, pues muy simple, tú cogerías un capital de $120,000, lo pones a trabajar un año. Voy a ser muy clara porque en ese proceso tienes que descontar impuestos, rete fuente en Colombia, tienes que descontar otro tipo de impuestos como el gravamen de movimientos financieros, más conocido como 4 por mil, que seguramente vamos a necesitar un poquito más. Pero hagámoslo simple sin esos impuestos que no los debes desconocer y no los debes dejar de lado. Si yo tengo 120,000 y al año le puedo sacar los 12,000 haciendo este ejercicio, quiere decir que en un año, si le exprimo esos intereses, ¿qué voy a tener al final? Otra vez mis 120,000. Pero estás desconociendo un factor que nos afecta a todos y se llama inflación. Si tú hoy tienes 120,000 y no pusiste a crecer ese capital, sino que te gastas esos intereses porque es lo que necesitas para vivir, pues significa que tus 120,000 valen menos. No podemos despreciar el factor inflación en nuestras inversiones. Entonces, quiero que entiendas que 120,000 hoy en un año, si no crecen, ya no son 120,000 porque perdiste poder adquisitivo. ¿Claro allí? Dos, hagamos el siguiente ejemplo. Pues muy fácil, Natalia, compro una propiedad raíz que me rente esos $12,000. Entonces, hagamos el cálculo. ¿Cuánto deberíamos tener invertido en una propiedad raíz que te genere ese rendimiento? Si volvemos al ejemplo de los 120,000 que tenías en el CDT, históricamente sabemos que la propiedad raíz, si yo descuento todo el tema de impuestos, mantenimientos, etcétera, te puede estar dejando entre un 4 y un 6% anual. Es decir, que si yo cogiera mis mismos 120,000 del ejercicio anterior con el CDT, aquí solamente me estaría dando al año 7,200, es decir, 600 mensuales, no llego a los 1,000. ¿Cuánto debería tener yo invertido en esa propiedad raíz para que me generara los 1,000? Estamos hablando de $200,000 para que yo pudiera tener de manera tranquila ese valor. Aquí hay que tener en cuenta muchos factores. Si el sector donde está esa propiedad se valoriza, si no estás adquiriendo la propiedad a crédito, porque si no lo estás haciendo por el gusto de pagarle intereses al banco. Y el dicho de no todos los caminos conducen a Roma se aplica acá perfectamente, porque estamos haciendo diferentes ejemplos de cómo con un monto de inversión tú puedes empezar a ver diferentes rentabilidades. Ahora me voy a ir a un tercer ejemplo que, aunque no lo creas, sí es una inversión tradicional, y es la bolsa de valores. Y bolsa de valores tú puedes tener en tu país y puedes tener internacional. Aquí yo me voy a ir a ejemplos de cuánto te puede rendir un capital en una bolsa de valores históricamente hablando, y lo voy a hablar con bolsas internacionales que cotizan en mercados
y empresas que son conocidas a nivel internacional, y que si yo cojo un índice bursátil como el S&P 500, históricamente te ha dado en los últimos 20 años un 8%, y en los últimos 30 años entre el 10 y el 12%. Mira que eso podemos tomarlo como un punto de referencia. Pero aquí quiero ser muy clara y pasa lo siguiente. Si tú hoy me dices, Natalia, yo necesito que mis inversiones pasivas me generen 1000 hoy, y tú no tienes el capital creado importante para eso y lo vas a empezar a construir, dime una cosa, ¿tú en 20, 30 años vas a necesitar los mismos 1000? ¿Cierto que no? Lo que hoy compramos con 1000, en 20, 30 años te voy a decir cuánto vas a necesitar. Si asumimos una inflación moderada del 5% anual, serán unos $4,300. Entonces yo quiero hacerte el ejercicio con este supuesto para ser más realistas. Si tú en 30 años quisieras tener el equivalente de $1000 hoy, que vamos a hablar de 4300 aproximadamente, quiere decir que tú necesitarías acumular, y no te me asustes con este dato, pero quiero ser muy realista, $1,000,000. ¿What? $1,000,000. ¿Yo de dónde me voy a sacar $1,000,000? Pare ahí, vámonos. No, tú sabías que con $180,000 ahorrados de tu bolsillo en 30 años, tú puedes tener en ese tiempo $1,000,000. ¿Cómo es posible? Por algo que nosotros siempre hablamos, y es la magia del interés compuesto, que no es magia, es tiempo. Es dejar que el tiempo haga su efecto y que tú puedas tener al final de ello ese monto. ¿Tú sabes cuánto necesitarías tú empezar a ahorrar mensualmente si quieres hablarlo? Y ahorita hablamos en fondos de inversión, hablamos de un portafolio bien diversificado. Necesitarías empezar a ahorrar $500 al mes. Con $500 al mes, tú en 30 años, haz la cuenta, coge tu calculadora. ¿Cuánto te da $500 al mes multiplicado por 12 meses? Por 30 años, vas a llegar a $180,000. Y te estoy diciendo que si ese mercado rinde en 30 años unos 10, 12%, vámonos con el 10, tú podrías tener el millón. Tú podrías tener los $180,000, que a esa tasa de interés te representa 1,000,000. Es impresionante el efecto de las inversiones, y quiero que seas realista y sobre todo que entiendas cuando a ti te dicen, retírate libre financieramente con 300,000. Yo quiero que tú entiendas estos ejercicios de manera muy práctica. No necesitas ser un gurú de la matemática para ponerle sentido común y entender qué necesitas tú realmente para ello. Y cuando yo hablo de mercados bien o portafolios bien diversificados, ¿a qué me refiero? A que en el mismo portafolio tú puedas tener empresas de buena volatilidad, o sea, estamos hablando de acciones, estamos hablando incluso de renta fija, sí, porque ahí también puedes tener productos parecidos a un CDT, como pueden ser los bonos, bonos de gobiernos, bonos de empresa, incluso puedes tener algunos activos alternativos. No me estoy yendo únicamente al mercado de acciones. Eso es un portafolio bien diversificado, que esté bien manejado, que tenga buenos rendimientos, y buenos rendimientos te estoy hablando de lo que te estoy diciendo, entre el 10-12% a 30 años, y te voy a dar la mejor noticia, que cuánto te alcanzaría ese capital para vivir. Y te voy a dar un ejemplo. Si tu expectativa de vida es que llegaste a los 60 y vas a vivir otros 20 años mínimo, a la edad de 60 años, con $1,000,000 en capital, sacándole $4,300 al mes, que es el equivalente a $1,000 de hoy, que va creciendo 5% con la inflación, 20 años después son 1,800,000. ¿Cómo es posible si le estoy sacando plata? Le estás aruñando un pelito al gato, no le estás sacando nada. Haz la cuenta, tienes 1,000,000, le estás sacando 4,300 al mes creciendo, no es nada. Eso significa que tu capital sigue creciendo, y eso al final se vuelve ¿qué? Tu herencia, tu legado familiar. Entonces, vamos a ir cerrando. ¿Qué hemos hecho? Un ejemplo donde, ¿cómo podría yo tener $1,000 al mes? Entonces pusimos un CDT que si bien te da hoy 12-13%, históricamente en épocas de economía normal no te da más del 5 o 6%. Que en ese caso, si yo le voy a exprimir los intereses, es decir, no lo voy a dejar crecer ese capital, se te va a acabar simplemente por el hecho de la inflación. Hablamos de la propiedad raíz, y la propiedad raíz sabemos que nos da un 6-6,5%. Entonces, ojo con el tema de propiedad raíz, que me parece un excelente elemento para diversificar, pero que aquí no todos los caminos llevan a Roma. Y por último, hablamos del tema de
¿por qué no? Una inversión en algo que para muchas personas es desconocido, pero que es una inversión tradicional, y son mercados en la bolsa de valores que existe hace más de 300 años. No es algo que nació ayer, no es algo que nació hace 2 años. Allí, ¿qué quiero que tengas en cuenta siempre a la hora de escoger? Uno, el plazo de tu inversión, cuánto tiempo te vas a quedar invertido. Dos, qué tipo de producto, qué tipo de inversión, renta fija, renta variable, mercados en propiedad raíz, mercados alternativos. Tres, qué tipo de rendimientos históricos reales me ha dado ese producto, qué tipo de riesgo encuentro yo ahí. Y siempre hablo de algo que nunca puedes dejar de la vista, la seguridad de tu capital. Más que tener rendimientos, lo más importante es que tú puedas entender al final si mi capital está o no protegido. Hasta acá, mi recomendación es que le pierdas el miedo a la inversión. No tienes el capital creado, no importa, tú desde ya puedes empezar a mirar opciones de ahorro para poderlo lograr. Si viste en los 3 ejemplos que te doy, si tú no tienes ese capital y lo quieres empezar a construir, mi recomendación es que empieces a buscar fondos de inversión, portafolios bien diversificados, de manera segura, a bajo costo, que te puedan ayudar a tener ese capital en el futuro. Lo más importante que tienes, ¿sabes qué es? No es la plata hoy en tu bolsillo, es tiempo. Si tienes tiempo para hacerlo, no pierdas, porque después no vas a lograr recuperar lo que ese tiempo te retribuye en rendimientos.